estas bacterias que se les llama resistentes a los ácidos biliares, y que todas estas desgraciadas están involucradas con una gran cantidad de patologías. Y pues cuando hay una prácticamente pura comida de origen animal, la rosburia disminuye, que esta es una de las productoras de ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato. Eubacterium rectale, que también tiene un efecto variable de acuerdo al equilibrio. La proteína de suero de leche, fíjense, me encantó, porque algo bien interesante que descubrieron estos investigadores, que fueron, bueno, dos de los artículos que les presento, es que la proteína del suero de leche mejora la diversidad de la microbiota y tiene un efecto muy positivo, principalmente en las bifidobacterias, los lactobacilos, disminuye bacteroides, tiene un efecto además modulador, sobre todo de estas bacterias que cuando se salen de control, cuando están moduladas son muy buenas, pero cuando salen de control es cuando vienen los problemas. Y también tiene un efecto muy positivo sobre los tridiales, o sea, disminuye la población de estas bacterias. La proteína de chícharo tiene prácticamente el mismo efecto, pero no tiene ese efecto de disminución del bacteroides ni de Clostridia. Y aquellas personas que les encantan las modas, ¿verdad? Sobre todo hay nutriólogos que, bueno, unas modas rarísimas que tienen, que te meten ahí, te ensartan montones de proteínas y las dietas cetogénicas y todo eso, tiene un efecto también que puede ser, cuando es a corto plazo no hay mayor problema, pero a mediano y largo plazo tienen efectos devastadores profundos sobre la salud, y eso incluye la microbiota. Entonces, pues sí, tienen una repercusión negativa. Entonces, sobre todo disminuyendo bacterias que tienen un efecto muy positivo sobre la salud, que es Rheusburia y Eubacterium rectale, que incluso este tipo de dieta es carcinogénica. Precisamente una de las evidencias más robustas que se han encontrado es por la alta producción o la alta concentración de nitrosaminas en el intestino y de otros derivados de aminas. Y la alta en grasa saturada, pues igual tiene efectos negativos. Fíjense, esta sí disminuye de plano los lactobacilos y aumenta a las bacterias que son, pues eso, tiene un efecto patogénico. Ya prácticamente pues yendo al grano, obviamente no voy a hablar de todas las enfermedades autoinmunes porque nunca terminaríamos, ¿no? Y además el tiempo ya se acabó prácticamente, pero fíjense qué interesante cómo hay ciertas patologías donde está clarísimo, no sé si ustedes lo hayan leído o lo hayan escuchado, pero en la artritis reumatoide, de hecho, los pacientes que tienen justo el comportamiento más agresivo, hay una relación, todavía no está tan clara porque hay algunos temas ahí medios complejos, pero esta bacteria, la Porphyromonas gingivalis, que se puede encontrar de forma normal en la boca, prolifera desmesuradamente y es responsable de la producción de la periodontitis a través de un mecanismo en el cual hay una producción de hecho una reacción cruzada, ¿no? Incluso se producen anticuerpos contra la enolasa, la fibrina y algunos otros antígenos del huésped, y está de hecho claramente involucrado, sobre todo en aquellos que tienen un tema genético, porque aquí sí es donde las cosas se complican, o sea, sí tiene que ver la genética que te favorece o te permite que proliferen más este tipo de bichos, pero si además no tienes una buena higiene bucodentaria, van a proliferar, van a asociarse a periodontitis y a la producción de anticuerpos antipéptidos cítricos citrulinados, que de hecho son los que están relacionados con una actividad serológica más intensa y más destructiva. Son los pacientes que más se erosionan y que más complicaciones tienen vasculares y todo eso. Y pues por ahí se sugiere que hay algún papel de algunos microorganismos en el intestino. Los lactobacilos sobre todo tienen un efecto positivo. Estas bacterias altamente filamentosas, estas bacterias, fíjense, en condiciones normales modulan la diferenciación hacia TH1 y TH17, pero cuando eso se sale de control, recuerden que artritis reumatoide es una enfermedad principalmente mediada por este tipo de respuesta, o sea, una respuesta
citodestructiva. Y Prevotella copri, se ha visto que los pacientes con artritis reumatoide también tienen alteraciones con esta bacteria. La espondilitis anquilosante, no voy a ahondar mucho, aquí digo, está clarísimo el esquema. Todas estas bacterias, comparados con los sanos, están dramáticamente incrementadas en el intestino de los pacientes con espondilitis anquilosante, mientras que estas están disminuidas a comparación de los sanos. Entonces, sin duda, esto es mucho más que mera coincidencia. Y bueno, tiene que ver con los mecanismos que brillantemente nos comentó el doctor en cuanto al tema de cómo está involucrada la inmunología y el desorden autoinflamatorio, que finalmente lleva al estrés del retículo endoplásmico, producción de citocinas y todas esas cosas. La psoriasis, bueno, ya también hablamos y de hecho ya les comenté de estas bacterias, y ven como igual, aquellos pacientes que tienen una afectación, sobre todo articular, particularmente, tienen una disminución dramática, especialmente de esta verrucobacteria, que es la Akkermansia. Unos nombres bien padres, ¿no? Como para que se los pongan a sus hijos cuando los vayan a bautizar, ¿no? Y bueno, y digamos que el prototipo de la autoinmunidad es el lupus. Aquí lo puse en una balanza porque justamente digamos que los grupos de bacterias más abundantes en el intestino y que normalmente deben encontrarse así son Bacteroides firmicutes, pero deben tener una relación, la balanza debe estar prácticamente 1 a 1. Cuando se sale eso del tema, sobre todo cuando Bacteroides empieza a tomar el control, así como en Venezuela, no es cierto, no vaya a ser que haya alguien aquí venezolano, pero pues sí, o sea, finalmente pues aquí los malvados bueno, no voy a decir cosas porque no voy a decir que lo político se convierte en un tema, pero el asunto es que estos bacteroides empiezan a hacer de las suyas, proliferar, ganar terreno, inclinar la balanza. Y fíjense algo bien interesante, una de las moléculas que están más claramente relacionadas con el lupus y sus manifestaciones serológicas e incluso vasculares es el interferón. Entonces hay una relación directa entre este desorden de los bacteroides y el incremento en la producción de interferón, sobre todo interferón gamma. Y además, algo bien interesante es que también hay otras bacterias que es todo lo contrario. Cuando este tipo de bacterias empiezan a tomar un lugar en el lupus, y posiblemente sea una muy buena estrategia que todavía está explorándose en un futuro para, pues, inclusive darles hasta un tratamiento. Todavía no sabemos qué efecto tenga realmente en una persona, pero sin duda alguna estas bacterias, se vio muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, hay un estudio, de Ramham, que demostró que la presencia de sinergistetes, cuando hay un incremento o una abundancia de esta bacteria, disminuyen los títulos de anti-DNA de doble cadena. Entonces, ahí posiblemente hay una clave que hace falta descubrir. Y bueno, pues cuando estas bacterias se ponen en orden, se ponen las pilas y al bacteroidete lo vuelven a poner en su lugar. Entonces, de hecho, se ha visto que hay pacientes que pueden alcanzar un control muy importante de su enfermedad, obviamente junto con el tratamiento de fondo, pero les permite justamente menores dosis. Entonces, algo hay ahí todavía. Y pues eso, esto es solo el principio. Así que, sin embargo, es muy importante concluir lo siguiente: la microbiota es fundamental para el desarrollo normal, tanto intestinal como inmunológico. Entonces, las bacterias no todas son el enemigo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los antibióticos, de verdad, y con todas las cochinadas que comemos. Espero que no sea sano hoy. La cesárea programada tiene un efecto negativo profundo, o sea, eso ya no hay vuelta de hoja, ya ni se justifique. Entonces, hay que asegurarnos de que si la mujer puede tener un parto normal, venga, es lo más fisiológico y es lo mejor para el bebé. Es el tiempo, es que se me acabó. El equilibrio de la microbiota está relacionado con un buen estado de salud. Las diferencias en la microbiota dependen de estímulos tanto endógenos como ambientales. Endógenos me refiero sobre todo, la genética tiene un papel. Hay ciertos loci de los genes que tienen alguna relación, sobre todo alteraciones del Toll-like receptor, del NOD,
algunas otras moléculas involucradas en la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, y los ambientales principalmente la dieta, que ya vimos, el efecto tan profundo que puede tener, el estrés psíquico o el estrés en general, los antibióticos y pues, las cosas que no llegamos a hacer. Está padre, ¿no? Aquí. No, pues gracias por la bienvenida, pero díganme que salga. Bueno, la microbiota produce desórdenes inmunológicos. Aquí es más bien una pregunta, y esa es mi pregunta que yo lanzo. ¿Es la microbiota la responsable de este desorden inmunológico? Nosotros somos los responsables de afectar nuestra microbiota y producir los desórdenes. Muchas gracias.